Muy buenos días, amigas televidentas y amigos televidentos. Muy gustoso su servidor Jorge Borges Rodríguez para hablar de un tema que es una efeméride del día de hoy. Este día está empezando muy frío, pero parece que va hacia las 11, 12 del día, va a estar muy sabroso, ¿verdad? Bueno, miren, el día de ayer, que no pude grabar, se cumplieron 50 años del fallecimiento de un gran personaje del siglo XX, el general Charles de Gaulle. Vivió muchos años, pero no puedo abarcar todo eso en una cápsula pequeña, pero sí les hablaré desde el momento en que él abre, abre las puertas y entra a la historia en una forma fantástica, ¿verdad? Miren, en mayo de 1940, después de casi 6 meses, más de 6 meses de estado de guerra entre Inglaterra y Alemania contra Inglaterra y Francia contra Alemania, los alemanes, el ejército alemán, que era muy bueno, rompe el frente aliado, el frente eh, franco franco-inglés, ¿verdad? Lo rompe en una zona donde se junta por ahí al sur extremo sur de Bélgica, ¿verdad? Que es las Ardenas, rompen ahí, por donde ni unos ni otros esperaban que los alemanes irrumpieran, lo hacen aquellos y desbordan sobre el territorio francés. Esto eh, pone en una desventaja estratégica gigante a los aliados. Los ingleses, pues, y muchos franceses corren hasta Dunkerque y los que pueden se embarcan hacia Inglaterra, ¿verdad? Eh, y eh, y hay un personaje, que es nuestro personaje, el coronel de Gaulle, en aquel momento el coronel, que encuentra una brigada de tanques que iba en retirada porque habían herido a su comandante. Entonces toma el mando y se lanza al ataque de las fuerzas de Guderian, del mariscal Guderian, el célebre tanquista alemán, y lo derrota en dos lugares, en Abbeville, se escribe así, y en Montcornet, dos batallas pues de importancia táctica, pero dentro de una estrategia que estaba deshecha, como la que se habían planteado los aliados, ya de poco valía. Sin embargo, fue un hecho que se escuchó en toda Francia, y eso a los que decían quién es de golpe ya sabían quién era, ¿no? Entonces, bueno, es incorporado al gabinete de guerra como subsecretario de guerra de Francia, y está en todas las discusiones y contempla el derrotismo que hay y opta por, en complicidad con Paul Reynaud, que era el presidente de Francia, por huir a Inglaterra. Y desde Inglaterra, en una memorable emisión de la BBC, eh, conmueve el mensaje de Gaulle. Francia ha perdido una batalla, pero no la guerra. Convoco a los franceses patriotas que puedan hacerlo, emigrar hacia África o hacia Gran Bretaña para reconstruir ahí nuestra nación, etcétera, etcétera. Algo de ese estilo. Eh, no confíen en mis palabras, es la idea. Entonces, bueno, lo logra, lo logra porque, de veras, muchos franceses atravesando el macizo central, logran llegar a Burdeos y en Burdeos embarcarse hacia, hacia, hacia Inglaterra o hacia Marruecos, Senegal, y llegando hacia el sur, hacia Tolón o estos lugares, muchos otros logran embarcarse a Argelia, Túnez, Marruecos, ¿verdad? Entonces, una cantidad importante de franceses, tanto políticos como soldados de todo tipo, soldados rasos, por ejemplo, hacen caso al llamamiento de Gaulle, y esto es pues un éxito político que muy inteligentemente el general de Gaulle y sus asesores lo convierte en un gobierno
francés en el exilio, ahí en Inglaterra, radicado en una calle de Londres, ¿verdad? Este gobierno logra una elemental organización de todas esas fuerzas militares de las que disponía, y también logra triunfos diplomáticos, ¿verdad? Con la Unión Soviética, con el gobierno inglés. Churchill no era no era perita en dulce, y acercamientos que todavía no implican reconocimiento con el gobierno de Roosevelt, ¿verdad? Y nombra personeros en varias partes, incluso en México los hubo, y ya estaban en México, pero se ponen a hacer eh, labor de acercamiento con la gente de acá, ¿verdad? Bueno, tuvieron muchos problemas ese gobierno. Uno muy fuerte era el acercamiento con las guerrillas que quedaron combatiendo dentro de Francia, que muchas de ellas eran de inspiración comunista. Había que entenderse con ellas y lo lograron. Los diplomáticos, estos exiliados, lo lograron. Y ciertas fricciones que se tuvieron con Estados Unidos, de todo tipo, lo lograron. Y bueno, esto avanza, logran incorporarse cada vez más las fuerzas de Francia Libre, el ejército de Francia Libre, incorporarse más a la acción, y finalmente hacia 1944, cuando es el desembarco en Normandía, el ejército de Francia Libre dispone de 250.000 efectivos. No era el millón y pico que tenía en 1939, pero tampoco es desdeñable, ¿verdad? Más las guerrillas que estaban en los lugares más recónditos del territorio francés, listas para lanzarse como lo hicieron, con gran heroísmo y sacrificios, en algunos episodios de la resistencia, ¿verdad? Bueno, esto llevó a que ya después del desembarco en Normandía, y habiendo tenido una acción importante en Bavaria, muy importante, no vital. El norte de Europa era lo que iba a ser eh, el camino a Berlín, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante y logra figurar entre los países vencedores, ¿verdad? Después de haber estado derrotado, ¿no? Bueno, se gana la guerra, viene la refundación del gobierno francés ya en territorio francés, la Cuarta República. ¿Qué es la Cuarta República? Una república con la misma constitución de la Tercera, pero renovada y quizás con unas poquitas cosas por ahí. Con la misma debilidad de la República, de la Tercera República, porque una república parlamentaria en un país donde hay importantes, cerca de entre 25 y 30 partidos, es muy inestable. Entonces es incapaz de poner unas políticas fuertes en cualquier campo, el militar entre ellos. Bueno, esto es decepcionante, y De Gaulle es excluido y se retira de la política por el momento. No hay que echarle tanto a la Cuarta República, tiene logros valiosos, una reconstrucción física e institucional del gobierno francés, una restauración de políticas, entre otras la política nuclear, que iba muy avanzada antes del mayo del 40, pero pues ya después ahí se quedó, ¿verdad? Entonces reiniciarlo, y sobre todo, los tratados de París y de Roma, que van fundando. El de París es ya una prenda de la paz de Europa, y el de Roma funda el Mercado Común Europeo, antecesor lejano de la actual Unión Europea. Bueno, son logros bastante valiosos, pero, esa inestabilidad de los gobiernos hace que no haya políticas definidas en ciertas situaciones críticas. Por ejemplo, la rebelión en Indochina, eh, que era muy fuerte. El Bien Min era realmente una fuerza guerrillera muy fuerte, muy bien pensada, y que logra victorias tácticas muy importantes.
es difícil ahí una solución política porque la oligarquía de origen francés que ahí vivía, pues veía en todo eso comunismo, ¿verdad? Sí, las oligarquías tienen dinero, pero hay bastantes estúpidos ahí, ¿verdad? Entonces, hay comunismo, y en eso cayeron. Hay otros que les pasa lo mismo. Si encuentran una por ahí, me avisa. Este, eh, pero estaba lejana. Sin embargo, surge por esas mismas cosas de la oligarquía, de querer un trato político especial, la oligarquía de origen francés cristiana por sobre la oligarquía de origen árabe musulmana. Esto lleva a una guerra de independencia. Los argentinos dicen, no, no puedo ser otra cosa más que ser independientes, ¿verdad? Se lanza una guerra en la cual, miren, si en la guerra de Indochina tuvieron una derrota terrible, fue del orden estratégico, la derrota de Dien Bien Phu. Pero en Argelia no tiene una derrota de ese estilo, pero sí una derrota moral, porque la actitud del ejército francés fue criminal ahí. Pero pues sí, la, la oligarquía estaba espantada y en lugar de negociar, agravaban las cosas, ¿verdad? Vean, por favor, la película, eh, La batalla de Argel, de Nino Pontecorvo, una película italiana de los años 60, magnífica, ¿eh? Se las recomiendo. Bueno, esto llega. Entonces, fíjate esta crisis y en Francia cambiaban los gobiernos cada 4 o 5 días. El más longevo era de 2 meses, ¿verdad? Entonces, esto no pueden tener una política definida, mucho menos una posición diplomática con la cual negociar con los musulmanes. Entonces, esto va de mal en peor. Entonces, la guerra de Argelia se traslada a una crisis política de fondo en Francia. Ante esa crisis, el presidente René Cotin, que es el jefe de Estado, no de gobierno, decide declarar estado de emergencia, era una de sus potestades, y llamar por sus pistolas como primer ministro al general de Gaulle. El general de Gaulle llega con la salvedad de que él va a redactar y proponer una nueva constitución, la constitución de la Quinta República actualmente, en funciones. Entonces, esa constitución es redactada. Hay aquí otro nombre, Michel Debré, notable político. Es redactada y aprobada en referéndum. Y eso la hace muy sólida esa constitución. Y una constitución con muchas innovaciones. Le creaba una presidencia fuerte, le restaba facultades al Parlamento y al primer ministro. Eh, eh, la innovación importante es las dos vueltas, ¿verdad? Podía fragmentarse la primera votación en cuestiones de cambios de gobiernos, pero estaban obligados a formar coaliciones antes de la segunda votación, porque si no se los llevaba a la fregada, porque solamente los dos partidos con mayor votación iban a poder participar en la segunda vuelta. Esto fue una buena innovación que le dio mucha estabilidad al gobierno francés, además de las facultades que eran Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, alguna otra más, y cuál creen, eran facultades directamente donde el presidente, no el primer ministro, tenían vela en el entierro. El otro tema es la educación y cultura. Ojo. Bueno, entonces se tiene eso y se cita elecciones y De Gaulle es elegido presidente. Es elegido presidente y empieza pues una labor intensa, ¿verdad? Respecto a Argelia, él se compromete con lo que como país Francia se había comprometido de someter todos aquellos territorios que se sintieran colonia a una consulta electoral a ver si se quedaban dentro por ejemplo, del Imperio Británico, del Imperio Holandés o
o o de Francia, formaban parte de Francia, que lo decidiera el pueblo. Lo hace, obviamente gana la independencia argelina y él la otorga. A partir de ahí hay 5 o 6 intentos de asesinarlo, porque quedaron muy dolidos los, eh, los habitantes europeos de Argelia, que pues por no ceder tuvieron que perder todo, ¿verdad? Eh, y, el, eh, y que tenían apoyo de fuerzas militares que formaron el llamado el registro secreto, que intentó varios sabotajes, intentos de asesinato, etcétera, etcétera. Además, una política de asimilación del Islam, tanto dentro de Argelia como dentro del territorio francés, que había muchos pobladores que eran de origen marroquí, tunecino, argelino, etcétera, ¿no? Senegalés, había muchos y musulmanes, ¿verdad? Entonces, lo logra una política de asimilación muy consciente, costaba, el imbécil de Sarkozy la tiró a la basura y creo que están pasando cosas en Francia por eso, ¿verdad? ¿Sí? Estas minorías hay que, más si son de otra religión, hay que tocarlas con pinzas y tratar de llegar a un entendimiento. Grandes maestros en esto, los frailes que llegaron a América, en México en particular. Fantástico. ¿Eh? Esta asimilación, bueno, es importante en el plano francés interno, pero además una gran acción en cuanto a la unificación de Europa. Además de los tratados de París y Roma, hay un entendimiento personal con alguien con el que él se entiende muy bien, que es el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, que era católico, ¿verdad? Era de la Alemania católica, y se entiende muy bien con De Gaulle. Y bueno, hay actos muy emotivos, como una misa, creo que en la Catedral de Estrasburgo o algo así, en donde ellos tienen una serie de actividades en ambos países, discursos y eso que fundamenta una política de amistad franco-alemana. O sea, ya la enemistad, las bases objetivas de la enemistad franco-alemana, que era el carbón, ya había quedado desde el Tratado de París, ya habían quedado fuera. Pero quedaba pues había muertos en ambos lados, esto no es fácil. Y se inicia esa época, mucha cooperación en cuanto a ir construyendo instituciones en Europa, en las principales economías de Europa, ¿verdad? Francia y Alemania en aquella época tenían más o menos la misma población, más o menos la misma producto, producto interno bruto. Entonces, bueno, eran las que iban conduciendo. Y con esta amistad mucho más. Cada 6 meses se reunían, iniciaron la costumbre con Adenauer y De Gaulle de reunirse cada 6 meses para ver qué posturas comunes hacer en varios foros. Entre ellos, toda, toda postura en la ONU que Alemania consideraba importante, Francia la respaldaba en el Consejo de Seguridad. Esto es muy importante. Alemania tuvo voz en el Consejo de Seguridad a través de su amistad con Francia. Bueno, con Europa continental hubo mucha amistad. Hubo algo, pues no, ya no, es feo en el temperamento de Gaulle el desquitarse de los anglosajones, ¿verdad? Entonces, los intentos de Inglaterra, también muy sangrones, queriendo privilegios especiales para entrar al mercado común, son vetados por De Gaulle, ¿verdad? Eso es importante y respecto a Estados Unidos, pues él inicia diplomacia muy intensa con la Unión Soviética y retira a su país de la OTAN, ¿verdad? Francia se sale de la OTAN y sus fuerzas son independientes. Hasta muchos años después, con otro temperamento parecido al de De Gaulle, que fue el presidente Mitterrand, se reincorpora a Francia a la OTAN. En ciencia y tecnología, pues avanza mucho Francia en cuanto a la revolución digital, en cuanto a la cuestión nuclear, se avanza muchísimo, es el país que más
genera nuclearmente más electricidad, genera, y su tecnología, según dicen los conocedores, yo no lo soy, es la más segura. Los reactores Framatome son mucho más seguros que los eh, ingleses, no sé si hay ingleses o norteamericanos, pero según dicen, ¿verdad? Y bueno, mucha de esta tecnología es bélica, ¿verdad? Eh, Explotan bombas nucleares y termonucleares, eh, hacen submarinos nucleares, un portaaviones nucleares que lleva el nombre de Gaulle. Y bueno, un poquito para decir, no confiamos en su amistad de los anglosajones, aquí nos preparamos nosotros, no sé cómo, hacia qué, pero se prepara. En fin, esto va bastante bien, pero finalmente queda fuera de época. Los jóvenes de una generación que ya no había vivido todo aquello, lo ve como un padre sabio, pero ajeno, alejado, y empieza a caer gordo. Se levanta en mayo de 68, hay una crisis fuerte, se soluciona, pero él renuncia a la presidencia al año siguiente. El año siguiente, en 69, renuncia a la presidencia y en un día como hoy, de 1970, no, un día como hoy, no como el de ayer, un día como ayer, ayer fue 9, hoy es 10, un día como ayer, 9 de noviembre, fallece repentinamente. Muchachos jóvenes, esta es una figura interesante que examinar. Eh, Vale la pena hurgar por ahí en lo que encuentren acerca de Gaulle y el gaullismo. Por lo pronto, les agradezco su atención y me despido. Hasta la próxima.